Marcos 5:34. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y nuestro tema es creer para salvación. Y aquí nos encontramos con Jesús que va yendo a un lugar otra vez. Marcos es el evangelio donde nos muestra a Cristo yendo de aquí para allá, visitando lugares. Es un Cristo en acción. Y todo aquello eran con propósitos claros, nada ocurría de manera aleatoria, sino había un plan, un propósito divino. Y aquí había mucha gente a su alrededor, como lo dice el versículo número 21. Pero esta historia no se centra en la multitud, no se centra en grandes cantidades de personas, sino principalmente en dos. En primer lugar, encontramos a un hombre llamado Jairo. Él era un principal de la sinagoga, un hombre que tenía reputación, pero que tenía un grave problema. Tenía una hija gravemente enferma, como dice el verso 23, al punto de estar agonizando. Así que le pide a Jesús, le ruega que por favor vaya a su casa para que ella pueda ser sana, ella pueda vivir, mostrando una confianza en lo que Cristo puede hacer. Así que Cristo acepta y va entonces con este hombre. Y cuando iba en camino a su casa, aparece una mujer en escena y todo el foco, el interés se ha de poner en ella, como cuando uno está, por ejemplo, en algún teatro viendo algún acto, y el foco entonces se cambia completamente a una persona para mostrar algún evento que va a ocurrir allí. Y de esa manera entonces ahora la historia se nos va a centrar en esta mujer. Ahora, todo lo que Cristo hacía era con un propósito. Hemos en el contexto previo, los capítulos previos, Jesús está mostrando el poder sobre la naturaleza, el poder sobre los demonios, el poder sobre la muerte, el poder sobre la enfermedad. Y todos estos milagros, todos estos eventos tienen un objetivo de ilustrarnos, de mostrarnos, de representar algo acerca de la salvación. En cada uno de ellos en particular el Señor muestra de distintos ángulos lo que la salvación es, la conversión es, de cómo entonces podemos llegar a ser creyentes. Pero en el mensaje de hoy nos vamos a centrar en la vida y en la historia de esta mujer para mostrar que la fe, el creer, es necesario para poder alcanzar salvación, vida eterna. Y aquí tenemos a estas dos personas, a Jairo por un lado y a la mujer por el otro. Hay ciertas similitudes, pero también hay grandes diferencias entre ellos. En primer lugar, Jairo era un dirigente importante, pero esta mujer, lo único que tenemos en relación a ella es que era una mujer que estaba en ciertas situaciones. No conocemos su nombre, no conocemos mayormente su contexto social. Era una mujer anónima. Pero vemos cómo Jesús los recibió a ambos. Esto es algo muy, muy importante. Nos vemos con Jairo. Él estaba a punto de perder una hija. Pero en el caso de la mujer el problema era de ella misma. Llevaba años sufriendo una terrible enfermedad que la tenía en una situación deplorable. La hija de Jairo, 12 años, una adolescente en torno a aquella edad, pero esta mujer eran 12 años de sufrimiento, 12 años de sufrir un flujo de sangre, una hemorragia que le afectaba, que le había llevado a perder todo lo que tenía. Jairo era rico, pero esta mujer lo había perdido todo por causa de esta enfermedad. Había llegado a estar en bancarrota financiera. Jairo era un principal en la sinagoga. Esta mujer ni siquiera podía asistir al templo porque, dada la circunstancia de su enfermedad, le impedía tener una actividad religiosa en el templo. Era considerada inmunda, impura. Jairo tenía un contacto social muy grande, pero esta mujer estaba abandonada a su propia suerte. No tenía en quien apoyarse. Estaba completamente abandonada. Pero hay algo más hermoso. No solamente los recibió a ambos, sino que
tanto Jairo como la mujer encontraron respuesta postrados delante de Cristo. Así que en esta enfermedad vamos a ver entonces lo que nos enseña acerca de la fe, la necesidad de la confianza en Cristo para salvación. Así que tenemos a esta mujer que estaba en sufrimiento, en bancarrota, en desdicha, sin esperanza, sin contacto social ni religioso. Y esta incapacidad la tenía realmente desesperada. Había buscado en muchos médicos, en distintos lugares, gastando todo lo que tenía, pero nada le hacía beneficio a ella. Al contrario, le iba de mal en peor. Así que esta incapacidad ahora, cuando oyó acerca de Cristo, la llevó a buscarle, precisamente, porque así lo dice el verso 27, cuando oyó hablar de Jesús. Porque lo primero fue conocer algo de Cristo. Oyó hablar de Jesús, tal vez todo lo que él había hecho, cómo había sanado a leprosos, dado vista a los ciegos, los sordos veían, ni la naturaleza se le podía contener, ni la naturaleza podía pararse delante de Cristo. Él hacía y obraba en lo imposible. Entonces esta mujer, al ver la desesperación y la terrible consecuencia de su enfermedad, y al oír hablar acerca de lo que Jesús estaba haciendo, es obvio que esta mujer fue delante de él. Fue delante de quien podía darle a ella sanidad a su problema. Así que lo primero que hizo fue oír hablar de Jesús, conocer lo que Cristo estaba haciendo. Pero no solo aquello, sino que esta mujer vino a Jesús. Ella aceptó que lo que había escuchado de Cristo era verdad. Así que una vez que ella oyó hablar de Jesús, ella vino entonces por detrás entre la multitud, y en tercer lugar ella tocó su manto. Ella aprendió acerca de Cristo, ella aceptó lo que se decía de Cristo, y ahora entonces ella tocó su manto. Ahora, muchas veces se ha tomado esto como una excusa para crear falsas ideas acerca de la fe. Ha dado en muchos casos espacio a la superstición, que se justifica el uso de reliquias, imágenes o cosas similares como un medio por el cual podemos nosotros alcanzar respuesta de nuestro Dios. Pero es un error pensar de esa manera, porque la acción de esta mujer, lo que esta mujer estaba haciendo allí al tocar el manto de Jesús, era una expresión de fe, no en la ropa de Jesús, sino en la persona de Cristo, de lo que ella había oído acerca de lo que él hacía, del poder que él tenía sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre todo, absolutamente sobre todo. Entonces esta mujer tenía una confianza total en él como persona y no en las cosas que él vestía. Era un entendimiento de lo que Cristo podía hacer en favor de ella, en favor de su terrible situación. Era una confianza plena de que sólo él podía sanarle de aquella enfermedad. Había recorrido médico tras médico. Cualquier persona que ofrecía algo a su favor había ido, había gastado todo su dinero, no tenía respuesta. Y ahora comprendía que Cristo era el único que podía sanarle de aquella terrible enfermedad. Así que esta es una expresión de la fe. Es una expresión de esa confianza que ella tenía en Cristo. Y el resultado está en el versículo 29, porque enseguida, en respuesta a todo aquello, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana en aquel azote. Ella enseguida recibió sanidad, enseguida recibió respuesta a su necesidad, pero también ella supo que estaba sana. Es una obra inmediata de sanidad, es una obra evidente de sanidad. No había lugar a dudas de lo que había ocurrido allí, a pesar de que la multitud no se había dado cuenta de lo que había pasado.
No habían considerado a esta mujer, porque no tenía valor. Ella era una mujer desdichada, una mujer sin ningún contacto, tal vez 12 años oculta, 12 años allí sin poder conversar, ya nadie la conocía. Y en ese contexto ahora llegamos al versículo 30, porque puede sonar extraño al leerlo. Porque Jesús pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? Era una multitud que le rodeaba y seguramente querían las personas estar cerca de él para ver qué iba a hacer. Qué obra milagrosa iba a ocurrir y querían ser testigos, pero por mera curiosidad. Así que la gente le apretaba y de hecho los discípulos le dijeron, hey Jesús, ¿ves que la multitud te aprieta? Te están tocando y tú dices, ¿quién me ha tocado? Toda la gente, dicen los discípulos, te están tocando. Pero el asunto aquí es que Cristo está resaltando algo tremendo que había ocurrido allí en medio de todo ese gentío, de toda esa cantidad de personas. Porque Él va a poner la atención, el interés, el foco sobre la única persona en medio de toda esa multitud en ese instante, en ese momento, que había creído sinceramente en Él como el que podía traer sanidad a su cuerpo. Así que Él ahora está resaltando aquello, porque la multitud iba por otros intereses. Y esta mujer vino de manera sigilosa, vino entre la multitud, dice el versículo 27, detrás, que nadie la viera. Y allí entonces ella tocó el manto. Ella vino con sinceridad, no por curiosidad. Ella sabía, había comprendido, tenía la certeza de que Jesús podía sanarle. Así que ella vino con sinceridad. No vino mirando el milagro que Jesús podía hacer en otra persona, sino confiando el milagro que Cristo podía hacer en ella en ese momento. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y él buscaba quién había sido. Ahora, por supuesto, Cristo lo sabía. Por supuesto, nuestro Señor estaba al control de todo lo que estaba ocurriendo en aquel momento. ¿Por qué hace esta pregunta entonces? ¿Por qué quiere llamar la atención de las personas que están a su lado al preguntar quién me ha tocado? ¿Por qué quería poner en evidencia la fe, la confianza que esta mujer había depositado en él? Que este milagro que había ocurrido fuera público y la gente que andaba buscando precisamente este tipo de cosas pudieran ver lo que había ocurrido para resaltar en primer lugar la fe, la confianza de esta mujer en él, pero también para mostrar que esto es un asunto personal. Era una multitud de miles de personas eventualmente. Y el Señor iba a mostrar su amor de manera especial y directa sobre esta mujer. Y quería que aquello fuera testificado en aquel momento. Y que vieran que a la mujer no le importó la burla, no le importó la incredulidad, ni tampoco le importó la situación en la que ella se encontraba. Ella quería sanidad y sabía que Cristo podía dársela. Así que el Señor pregunta precisamente para resaltar esto que estaba ocurriendo en ese momento, para también mostrarnos, como vamos a ver, lo que para nosotros hoy en día esto significa. Y esta es una escena amorosa. Esta mujer vino en el versículo número 33. Esta mujer llena de miedo, eran 12 años, queridos amigos, 12 años en esta situación de sufrimiento, de bancarrota, de desdicha, de desesperanza, de dolor, de aflicción, de soledad. 12 años. Es obvio que esta mujer venía con miedo, temblando, pero ella vino. Nadie había podido hacer algo por ella, lo había gastado todo, pero Cristo en ese instante había obrado en ella, deteniendo y quitando aquella hemorragia, aquel flujo de sangre que por tanto tiempo la había aconcojado. Esta mujer se postró delante de él, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecha, vino y se postró delante de él. Una actitud de humildad, una actitud sincera.
una actitud de reconocimiento acerca de lo que Cristo era, de lo que Él había hecho en ella. Ella se postró. Ella no vino con falsas ideas acerca de cómo Cristo obraba. Ella pudo haber dicho: hey, mira lo que yo he hecho, mira las cosas que yo tengo, mira lo que yo me he esforzado en lograr para poder hacer esto. Al contrario, ella, al postrarse, demostró que no había nada que podía hacer y se entregaba por completo a lo que Cristo ya había hecho. Y ella dice la verdad, ella confiesa completamente lo que había pasado, le confiesa la situación en la que estaba, no le oculta nada de todo lo que ella era y de cómo esa sanidad que había ocurrido hace instantes era evidente y le había cambiado completamente la perspectiva de su vida. Ella había sido sincera en todo esto y la respuesta de Cristo en el verso 34 es hermosa. Hija, 12 años aislada, en soledad, abandonada, y nuestro Señor le llama hija, identificándose con ella de manera cercana ante todos los que le rodeaban. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Lo que tanto buscaba lo había hallado. La esperanza que él era esquiva ahora la había alcanzado. Ese largo sufrimiento ahora llegaba a su fin. Ella quedaba libre del azote en el cual había estado por tantos años. Esa era la enfermedad, o cómo era vista la enfermedad, como un azote, dolor, aflicción constante en su cuerpo. Ahora, como mencioné, esta historia encierra una verdad tremenda. Es una ilustración de la salvación. Y en esta mujer que te puede parecer alguien lejana, alguien que no tiene mucho que ver contigo, en esta mujer se representa todo ser humano en su condición natural. Esta mujer te ilustra y me ilustra, y a cada uno de nosotros de una manera perfecta, porque este era el propósito de este milagro, precisamente mostrar ya no una enfermedad física, sino ahora mostrar la enfermedad que hay en el alma de cada persona, que es la condición del ser humano, que es el primer punto que quiero tocar ahora a continuación. Ya no es una enfermedad física, ya no es un flujo de sangre, sino es una enfermedad en el alma que la Biblia llama pecado. Y este pecado tiene consecuencias, tal como la enfermedad de esta mujer. Esta mujer estaba separada de la sociedad y el pecado ahora nos aparta de Dios. El pecado nos separa de Dios. Esa es la consecuencia inmediata del pecado: separación, enemistad, estar lejos de Dios, no cumplir el propósito para el cual fuimos creados, que es vivir para la gloria de Dios. Ahora el pecado aquello lo ha roto, porque el pecado ha afectado cada parte del ser humano, su mente, sus emociones, su voluntad, sus decisiones, sus pensamientos, todo aquello ha sido afectado por el pecado, de tal manera que el hombre ahora busca vivir para su propio placer, para su propia gloria, y ese pecado produce separación, que es ilustrado de manera hermosa en este milagro. Esa es la condición natural del hombre, separados de Dios. Pero también el pecado produce sufrimiento. Cuando vemos en la televisión o en los diarios situaciones que indignan, aquello, queridos amigos, no es más que una demostración de lo que el pecado puede llegar a ser, de lo que el pecado puede llegar a provocar, que es sufrimiento. Muchos dicen: si Dios es amor, ¿por qué existe la maldad? Porque existe el sufrimiento. Pero la verdad es que la maldad existe porque está arraigado en nuestro propio corazón. Está arraigado en nuestro propio ser. Porque esa enfermedad del pecado lo ha contaminado absolutamente todo. Entonces esta pregunta que muchos hacen, si Dios es amor, ¿por qué existe el sufrimiento? No es más que la hipocresía de quienes buscan un culpable
para los problemas de su propio corazón, porque el pecado produce sufrimiento, asesinatos, todo aquello que trae desdicha, golpes, racismo, machismo, feminismo, cuando todo aquello son demostraciones de sentirse superiores a otros y poner el pie sobre otros, algo que la Biblia condena. Todo aquello no son más que demostraciones de lo que el pecado es, que es la condición del ser humano. El pecado también produce imposibilidad de hacer algún bien en relación a nuestra comunión con Dios. No hay nada, porque el pecado rompe aquella comunión. El pecado produce enemistad total y completa. Aquello es lo que esta mujer experimentaba, que lo había gastado todo, no había nada que ella había podido hacer, había perdido todo y le iba de mal en peor, porque eso es lo que el pecado produce, bancarrota espiritual, imposibilidad de poder hacer algo basado en nuestros propios esfuerzos. Pero hay algo más que el pecado hace, que es algo terrible, queridos amigos, que el pecado oculta esta realidad. El pecado pone una venda en nuestros ojos para que no veamos precisamente las consecuencias, lo que el pecado produce y de cómo ha afectado a todo nuestro ser. Oculta las consecuencias eternas, además, de que al morir no hay nada que podremos llevar, no hay nada que podamos aprovechar en la eternidad de lo que hayamos logrado en esta vida. Porque el pecado pone nos tapa unas vendas que nos impiden ver esto con claridad. Esto es lo que se nos ilustra aquí, la condición del hombre, separación, sufrimiento, incapacidad de poder hacer algo por su propio bienestar espiritual. Y el pecado nos ciega a todas estas cosas. Tal vez tú no lo conocías. Tal vez estas cosas para ti son algo nuevo, pero ha estado contigo durante toda tu vida y precisamente es el mismo pecado que te ha mantenido en tinieblas. Pero hay algo más que puedo decir de este pecado, que es incurable para el ser humano. Allí está, no hay médico que pueda hacer algo por ti. Si tú tienes una dolencia física, puedes ir, el doctor te va a curar usando el conocimiento que tiene, te va a prescribir alguna receta y te puede dar mejoría. Pero para el pecado no hay nada que un hombre pueda hacer. Es incurable, está arraigado en tu corazón, domina tu vida, gobierna al ser humano. No hay nada que el hombre pueda hacer. Y voy a mi segundo punto ahora, porque esta ilustración, este milagro nos muestra también ahora que quién es el único que puede tratar con esta enfermedad. Ya no una enfermedad física, sino una enfermedad del alma, el pecado. El profeta Isaías, 700 años antes de que Cristo viniera a esta tierra, él expresó estas palabras diciendo, ciertamente, hablando de Cristo, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El Señor llevó nuestras enfermedades, nuestro dolor. ¿A qué estaba haciendo referencia allí el profeta? Porque a veces tenemos una idea tan errada de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El mismo versículo añade, dice, nosotros no entendíamos, estoy parafraseando, esto que Cristo iba a hacer, a quitar nuestra enfermedad, a sufrir nuestro dolor, y nosotros le teníamos por azotado, por herido de Dios y abatidos, como que Él estaba pagando por su propia maldad, por su propio pecado, o que Él estaba pagando por el odio de los romanos y nada más. Esa es una idea errada de lo que Cristo hizo en la cruz, y todo esto nos impide ver con claridad lo que realmente ocurrió allí. Puede que no lo entiendas. Puede que piense que Cristo estaba experimentando por sus propios pecados, pero lo que realmente estaba ocurriendo en la cruz del Calvario es que Él estaba llevando la enfermedad del pecado de otros, porque Él no había cometido pecado. Él estaba sufriendo nuestros dolores, las consecuencias del pecado, el sufrimiento, la separación, la enemistad,
las consecuencias eternas del pecado. Él las tuvo que experimentar en la cruz del Calvario. Pablo, hablando a Corintios, dice: al que no conoció pecado, él se hizo pecado, no en el sentido de ser pecador, sino en el sentido de llevar las consecuencias del pecado de otros sobre sí mismo. Él llevó la pena asociada a cada desobediencia, llevó la pena asociada a cada maldad, engaño, orgullo. Él cargó sobre sí mismo el dolor de estar lejos de Dios. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Él llevó la enfermedad, las consecuencias del pecado, el sufrimiento, el dolor producto del pecado. Él lo cargó allí en la cruz del Calvario. Queridos amigos, no hay nada como esto en la historia de la humanidad. Esto es lo más hermoso que tus oídos pueden escuchar. Entender, conocer la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Todo lo que Él hizo en favor de pecadores, de hombres que están condenados, de mujeres que son presos de toda esta situación, y a pesar de las tinieblas, de los ciegos que son a estas verdades, es algo innegable en ellos. Debemos, y qué hermoso es poder comprender que no hay nada fuera de Cristo que podamos hacer. Cristo es el único y suficiente camino para poder hallar comunión con Dios. No podemos ganarlo, no podemos merecerlo, no hay absolutamente nada. El pecado nos ha incapacitado, pero Cristo entonces, Él llevó todo esto, todas las consecuencias del pecado sobre su cuerpo y su alma y en la cruz del Calvario. Y debemos creer lo que Cristo hizo en la cruz, porque creer es un asunto de la mente. Hablamos a la mente, argumentamos, damos información, instruimos a la mente, y no solamente son asuntos emocionales. Es creer en primer lugar que soy pecador, que esta es mi situación, esta enfermedad ilustrada me representa con total y completa verdad acerca de mí mismo, y creer que necesito ser reconciliado con Dios, pero también es creer que no hay nada que yo pueda hacer, creer que este pecado tiene consecuencias eternas y creer que solo Cristo puede quitar ese pecado y perdonarnos. Todo esto lo anunciamos domingo tras domingo. Y debes conocer todo esto. Pero no solamente eso, la mujer oyó, pero la mujer aceptó que lo que se decía de Cristo era verdad. Y eso también debe ocurrir contigo. Es parte de la fe que nos lleva a confiar y a ser salvos, a alcanzar comunión con Dios. Es aceptar que lo que escuchas de Cristo es así, porque la Biblia da testimonio fiel de que esto es una realidad. Conoces el mensaje de Cristo en la Biblia, aceptas lo que la Biblia enseña acerca de Cristo y confías en el mensaje de la Biblia. Esto no se gana por herencia, no se gana por pertenecer a algún país o alguna etnia o algún grupo religioso. Esto es algo personal, es venir delante de Él de manera humilde, reconociendo nuestra realidad, reconociendo que solo Él puede perdonarnos. Así que le pedimos perdón: Señor, esta es mi vida, como esta mujer que fue a contarle toda la verdad. Esta es mi situación. Yo era ciego. Ahora entiendo que el pecado tenía una venda en mis ojos y yo hacía mi vida sin pensar en la eternidad, sin pensar en las cosas espirituales. Señor, perdóname por esta vida que he llevado. Te ruego que me recibas como a uno de tus hijos. Yo no soy digno, pero sé que el sacrificio de Cristo es suficiente para cualquier pecador. Señor, ayúdame a poder ver estas cosas con claridad. Muestra la gravedad del pecado. Por supuesto van a haber impedimentos en esta búsqueda. Esta mujer las tenía, pero no se excusó en ello. Tal vez puede ser la burla de tus amigos, de tus familiares, que están con esa venda en sus ojos que no ha sido sacada y no pueden entender este anhelo que puede haber en ti de ir a Cristo buscando perdón, paz, esperanza, vida eterna. Y aquello puede ser un freno, un impedimento en tu búsqueda. O tal vez la incredulidad, las dudas.
O tal vez vienes con un concepto errado acerca de la fe o incompleto, pensando que simplemente no hay nada que tú debas hacer, simplemente estar esperando que las cosas ocurran de manera automática, sin conocer, sin aceptar, sin confiar en Cristo. El desánimo puede ser un impedimento en este proceso. Pero miran, esta mujer, a pesar de toda la situación, ella cuando oyó hablar de Jesús, ella fue de manera personal y directa a Cristo, sabiendo que sólo Él podía traerle sanidad a su cuerpo. Y de esa manera debes comprender y entender que sólo Cristo puede traer salvación a tu alma. Y la respuesta de Cristo a la mujer, si tú vienes con sinceridad, va a ser la respuesta que tú vas a hallar de parte de Dios, porque la Biblia dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Hoy ya no tenemos un manto, pero es la fe la que nos lleva a Cristo. Y si tú lo haces con sinceridad, en primer lugar, ahora vas a ser un hijo, una hija de Dios. Va a haber comunión con Dios, cercanía con Dios. Ya no va a haber enemistad, ya no va a haber separación, ya no va a haber bancarrota, ya no va a haber consecuencias eternas, porque ahora vas a ser una hija de Dios, cercanía. Y te vas a gozar en Él como un hijo, una hija se goza con su padre, al comprender todo lo que Él ha hecho en favor de pecadores. Tu fe te ha hecho salvo. Es la confianza en Cristo que trae salvación, vida eterna. Así lo expresa Pablo con claridad. La fe, la confianza en Cristo viene por el oír de la palabra de Dios. Y esa confianza te ha de dar perdón, salvación y vida eterna. Y las consecuencias inmediatas. Esta mujer tuvo evidencias inmediatas de su sanidad y una consecuencia inmediata de la vida que hallamos en Cristo, que es la paz. Ve en paz, le dijo Cristo. Ve en paz, le dijo a esta mujer. Y ahora también el hombre puede alcanzar paz, ya no basado en términos temporales, en el dinero, en las casas o en los autos que puedas alcanzar, sino es una paz que está basada en asuntos eternos, en la comunión que hemos hallado con Dios, que ya no hay condenación, que ahora hay esperanza, que ya no hay infierno, que ahora hay cielo para mí, porque aún habrán aflicciones en lo que resta de esta vida en la tierra, pero sabemos que al morir iremos a la presencia de Dios. Y Cristo le dice a esta mujer: queda libre de tu azote. Eso es lo que la salvación hace. Nos liberta del dominio del pecado. Nos liberta de esta enfermedad del alma. Le quita el dominio, el reinado en la vida del hombre. Quita esa venda que nos impide ver. Y nos liberta por completo de todo aquello. No en el sentido que ya no va a haber más pecados, sino en el sentido que ya no nos domina, que ya no reina y que ahora podemos vivir para la gloria del Señor. Qué bendición es ser un creyente, queridos amigos, porque lo que el Evangelio trae es completamente diferente a lo que el pecado produce. El Evangelio trae comunión, el pecado trae separación. El Evangelio trae paz, el pecado trae sufrimiento. El Evangelio trae cercanía con Dios, riqueza en Dios. El pecado trae bancarrota. El Evangelio trae vida eterna. El pecado trae consecuencias y condenación eterna. Eso es lo que el Evangelio hace. Eso es lo que el Evangelio entrega y otorga a los que vienen como esta mujer con sinceridad delante de Dios. Concluyo, queridos amigos. Debes venir a Cristo, debes pedirle al Señor que te perdone, que te reciba. Debes hacerlo con sinceridad. Debes hacerlo con humildad como esta mujer, sin autojusticia, sin pretender ayudar a Dios, entregando algo que tú puedas hacer. Es reconocer la incapacidad. Es reconocer que no hay nada que puedas hacer y a no ser que Cristo, que Dios obre en ti por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no hay para ti otra cosa que perdición eterna. Y tú vienes delante del Señor y le pides: líbrame de todo aquello. No hay nada, absolutamente nada que pueda yo hacer, pero me aferro, confío en lo que Cristo hizo en la cruz. Sé que aquello es suficiente, sé que aquello es
todo lo que yo necesito y sé que aquello puede darme libertad, puede darme salvación, puede darme vida eterna. Queridos amigos, esto es lo que trae salvación, es creer en lo que Cristo hizo y que el Señor te ayude a poder hallarle y puedas considerar estas cosas con seriedad.